nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Buenas noches a todos los que nos están acompañando. Es un placer saludarlos y como siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Voy a tratar de cubrir en la hora que nos queda un material que conceptúo que es de gran importancia. Y comienzo diciendo lo siguiente, que las doctrinas adventistas del séptimo día es tan central en sus pensamientos, son tan centrales, que los miembros siempre han sido animados a estudiar la Biblia para descubrir la verdad por sí mismos, guiados por el Espíritu Santo, obviamente. Siempre se nos conoció como la iglesia del libro, porque siempre se nos ha inspirado a que debemos buscar en la Biblia como base de nuestra fe las enseñanzas que Dios ha dejado ahí impregnadas para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro fortalecimiento espiritual, obviamente. Así que nuestras creencias podríamos decir que vienen de un trasfondo luterana. Creemos en la infalibilidad de las Sagradas Escrituras y enseñamos, al igual que lo hizo el gran reformador Martín Lutero, enseñamos que la salvación es por fe en Jesucristo única y exclusivamente. Las 28 doctrinas o las 28 creencias fundamentales de los adventistas constituyen por la posición oficial de la iglesia. La iglesia adventista mundialmente toda creemos, aceptamos y enseñamos las mismas 28 doctrinas fundamentales. Donde quiera que vamos, son las mismas. No tenemos contrapié en esto, sea aquí en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, México. Las 28 doctrinas adventistas son las mismas. ¿Por qué? Porque están basadas en un así ha dicho Jehová, basada en las Sagradas Escrituras. De modo que todas nuestras 28 doctrinas son de suma importancia, pero hay varias que son las bases fundamentales de nuestra fe. Mencionemos algunas para tener un ejemplo. El segundo regreso de Cristo, el perdón de los pecados, o sea, la justificación por la fe, el estado de los muertos, el bautismo por inmersión. Otras doctrinas fundamentales es el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad. Y me detengo aquí un momento. ¿Por qué? Porque especialmente esta doctrina, al igual que otras, han sido en los últimos años distorsionada. Conozco personalmente varios amigos adventistas que de la noche a la mañana, habiendo creído esta verdad por muchos años, comenzaron a entrar ese terreno peligroso buscando información a través de internet, tal vez otra fuente de información, buscando material sobre el Espíritu Santo. Y estas personas que le menciono, amigos míos, adventistas muchos años, aun cuando estuve hablando con ellos, les advertí, les hablé, les hice tratar de entender que la Trinidad, aunque la palabra no aparece en las Escrituras, pero es evidente que está allí en las Escrituras, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una doctrina bíblica. Persistieron tanto en esta doctrina de que era una doctrina que había surgido del paganismo, y desafortunadamente ambas personas, una aquí en Estados Unidos, otra en Santo Domingo, ambas salieron de las filas del mensaje, abandonaron la iglesia, no creen este mensaje, no creen esta doctrina de la Trinidad. De modo que
Cuando nuestra creencia está fundamentada en las Sagradas Escrituras, nada ni nadie nos puede mover de la sana doctrina. También tenemos otras doctrinas fundamentales como lo es la ley, los 10 mandamientos, el juicio investigador que comenzó en el 1844, el don de profecía manifestado en nuestra hermana Elena de White, el santuario, el sábado. Estos últimos son los pilares de nuestra fe. Tanto así que si estas doctrinas desaparecemos nosotros como adventistas del séptimo día. Dejaríamos de ser lo que somos. Nuestra identidad desaparecería. No tendríamos rumbo, no sabríamos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Por tanto, estas doctrinas, lo que es el santuario, justificación por la fe, el juicio investigador, los 10 mandamientos, el sábado, son doctrinas fundamentales para nuestra fe. Estas doctrinas que mencionamos, así como la del espiritismo, que forma la doctrina número 28, fueron adoptadas en el 1980 por la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Todas y cada una de estas doctrinas tienen su soporte y base únicamente en las Escrituras, como acabé de decir. Y necesitamos cada día tomar tiempo, no solamente para estudiar las Escrituras, leerlas, investigarlas, sino para siempre refrescar nuestra memoria en estas doctrinas, porque se llegará el momento donde Satanás tratará de engañar, si fuese posible, aún a aquellos que fueron elegidos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y digo esto y me acuerdo porque en esos años, cuando todavía la iglesia estaba en su apogeo, como dije anoche, en los 1970, 78, 90, por ahí, yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, un miércoles, el pastor, después que terminó de predicar, me entregó una Biblia. Cuando en ese tiempo esas Biblias que tenían los colores rojos en la parte, en las páginas. Y a la semana siguiente, de ese sábado, de esa semana, fui sábado a la iglesia y me regalaron un libro que todavía lo tengo, Primeros Escritos. Luego conseguí el Conflicto de los Siglos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los adventistas, la persona que se bautizan y abrazan la Biblia y abrazan los libros del Espíritu de Profecía, los testimonios, son adventistas que son sólidos, echan raíces. Sus raíces son profundas, su fe es sólida, porque crecen en el Evangelio con dos columnas, como las llamo yo, dos columnas fuertes que son la Biblia y los escritos, los testimonios del Espíritu de Profecía. Desafortunadamente, muchos adventistas que solamente usan la Biblia y comienzan a rechazar los testimonios son generalmente cristianos, adventistas en este caso, cuyas raíces son superficiales, no son profundas. Y en un momento dado se cumple lo que dice el apóstol Pablo: seremos removidos por vientos de doctrinas, somos engañados. Ahora, como dije hace un momentito, Dios nos ha dado el privilegio de tener dos fuertes pilares, dos columnas fuertes. Cuando nosotros comenzamos a construir en Santo Domingo nuestra casa, tuve el privilegio de yo mismo preparar el plano. Obviamente ya yo había estudiado casi un año en Puerto Rico sobre preparar plano para construcción. Y yo me acuerdo que cuando hice ese plano, el tamaño de la casa llevaba obligatoriamente dos grandes columnas en el medio, porque iba a ser una sala abierta. Y cuando fuimos allí, comenzamos a construirla, la levantamos finalmente, llegaron los ingenieros, me pidieron el plano, yo le presenté el plano a ellos, y cuando regresaron me llamaron, me dijeron: ¿quién hizo este plano? ¿Quién lo dibujó? ¿Quién lo preparó? Me acuerdo que le dije: un servidor. ¿Por qué? Me dijeron así: si esta casa
por el tamaño que tienen, no hubiese tenido estas dos columnas en el centro con el tamaño que tienen, nosotros les hubiésemos detenido la construcción. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios en su grande misericordia nos ha dado dos fuertes pilares, dos columnas, la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía. Y dice el apóstol Pablo que dice así, pero el que profetiza, dice allí en 1 Corintios 14, versículo 3 al 4, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación, para consolación. En otras palabras, las palabras del profeta son para edificar la iglesia, para orientar la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para gloria y honra de su nombre. El propósito del profeta es llevar un mensaje de advertencia, de arrepentimiento y de esperanza. Sobre todo, darle seguridad al pueblo que espera el pronto regreso de Cristo Jesús en la nube de los cielos. Es como en el momento en que Dios nos deja el don de profecía, es como si Dios le dijera a su pueblo, hey, no teman, estoy aquí, no tienen por qué temer, estoy aquí a su lado. Así como fui con el pueblo de Israel que lo saqué con brazo extendido de Egipto, así estoy con el remanente, así estoy con ustedes. No teman, no desmayen, aquí estoy yo. Les he dejado las dos fuertes columnas, mi palabra, las escrituras y los testimonios para que el pueblo sea orientado, dirigido. Y cuando nosotros como pueblo entendemos esto, lo aceptamos, lo vivimos, lo hacemos parte de nuestra vida diaria, no solamente crecemos en nuestra vida espiritual, no solamente somos fuertes en la fe, sino que vivimos en un sentido de orientación que no tiene ninguna otra denominación. Por eso es que vemos muchas iglesias predican mensajes, y lo digo con todo amor y respeto, mensajes vacíos, y viven desorientados, no saben hacia dónde van, ni de dónde vienen, ni hacia dónde van. Por eso es el ecumenismo, la unidad entre las iglesias, porque están desorientados. Bendito sea el Señor, gloria sea el Señor que nos ha dejado a nosotros estas dos columnas, el don de profecía, la Biblia, y gracias a eso somos un pueblo que somos orientados. Desafortunadamente, Satanás está zarandeando la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está definiendo a su pueblo. Está haciendo una separación entre el trigo y la cizaña. Y Dios está sacando a su remanente dentro de un gran remanente que hubo. Y está separando a aquellos fieles que aceptan como su dirección divina las escrituras y el don de profecía. Y creo que es tiempo de predicar. Dijo una vez el presidente de la iglesia adventista, Ted Wilson, dijo en una ocasión, es tiempo de predicar el libro de Daniel, Apocalipsis y el conflicto de los siglos. Los tres, yo le llamo esto, y le estaba comentando a un amigo mío en la iglesia el sábado, le estaba diciendo, estos son los tres cucos de los adventistas. Daniel, Apocalipsis y el conflicto. Y yo le decía, pero ¿por qué tienen miedo de estudiar estos libros? Son los libros que Dios ha dejado para orientar a su pueblo. Dios tiene el control y finalmente habrá de llevar a su pequeño remanente hacia puerto seguro. Dice allí Proverbios 29:18, una lectura muy conocida. Dice allí así, sin profecía, el pueblo será disipado. Sin profecía, el pueblo será disipado, será esparcido, será como ovejas sin pastor. Eso nos dice allí Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo será disipado. Hoy día, al igual que en los tiempos del Antiguo Testamento, a pesar de que Dios levantaba un líder para dirigir a su pueblo, nunca faltaba un profeta. Porque el profeta tenía
la responsabilidad de llevar un mensaje, no solamente un mensaje de esperanza y de reconciliación con Dios, sino una advertencia. Llamaba a capítulo al pueblo cuando éste se desorientaba, cuando le daba la espalda a Dios. Y desafortunadamente muchos profetas fueron perseguidos, fueron maltratados, muchos los mataron porque el mensaje que llevaba el profeta muchas veces no era del gusto del pueblo. Sin embargo, Dios en su inmenso amor enviaba un profeta para orientar, para llamar, para consolar, para advertir y llamar al pueblo a una reconciliación. Y hoy día la diferencia tampoco es otra. Ese ha sido el propósito del profeta en su pueblo, en el pueblo de Dios. Y cuando Dios llama a la profeta Elena de White y le da esa comisión, ella cumplió fielmente ese propósito. Sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo y nos estamos acercando al fin del tiempo, entre el zarandeo del pueblo de Dios en los últimos días, el último engaño de Satanás será precisamente llevar a su pueblo a dudar de los testimonios del Espíritu de Profecía, a rechazarlos, a ponerlos en tela de juicio. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Así lo dice la página 181 de Evento de los Últimos Días. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto. En otras palabras, vamos a la iglesia sábado tras sábado, cada miércoles, cada vez que hay una reunión, llevamos la Biblia y desafortunadamente muchos ni la llevan. Han perdido ese valor de llevar sus escrituras, su Biblia en sus manos como en tiempos anteriores. Y no solamente eso, llevan su Biblia, la regresan a la casa, la dejan hasta el próximo sábado, pero ni siquiera toman el tiempo para estudiar los testimonios. Porque dice que el último engaño de Satanás, uno de los últimos engaños de Satanás, será para que no tenga efecto el testimonio, los testimonios del Espíritu de Profecía sobre las mentes del pueblo de Dios. Eso será uno de los últimos engaños. De hecho, si nosotros pudiésemos entender, si el pueblo de Dios pudiese entender esto, creo que entonces estaríamos en una ventaja de prepararnos, estudiarlos y ser edificados. Ahora, una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe. ¿Abandonarán su fe en qué? Dice ahí esa misma página, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Profecía. Una condición muy triste. Dice que el pueblo de Dios, los que guardan el sábado, el séptimo sábado, el día séptimo, el sábado glorioso de Jehová, adventista del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Profecía. Abandonarán la fe. Y esto que estoy leyendo de este libro, esta información que tengo de Eventos de los Últimos Días, la página 181, es algo que estamos viendo continuamente en nuestras iglesias. De hecho, conozco casos actualmente yo les llamo hermanos, que se han bautizado, pero son enemigos arrécimos de los testimonios del Espíritu de Profecía. Y yo les pregunto a ellos lo siguiente: ¿cómo es posible que pretendan profesar el mensaje del tercer ángel cuando parte del mensaje del tercer ángel son los testimonios del Espíritu de Profecía? Yo no puedo entender, le digo a ellos. ¿Por qué? Porque al rechazar los testimonios del Espíritu de Profecía, lo que estamos haciendo es acallar la voz de Dios. Estamos acallando la voz
del don de profecía, los mensajes que Dios nos dejó a través de nuestra hermana Elena de White, especialmente para estos tiempos finales, como una forma de orientarnos, de indicarnos la hora en la que estamos viviendo, una hora que debe ser de preparación, una hora en la cual nosotros debemos estar clamando al cielo, porque los momentos que se acercan son difíciles y críticos para el pueblo de Dios. Hay una guerra contra los que leen, estudian los testimonios del Espíritu de Profecía. Dice allí Apocalipsis 12:17, un texto muy conocido en el libro de Apocalipsis 12:17, dice así: y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, contra los otros de la simiente de ella, el remanente, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17 así lo dice. Dice que se levantó el dragón Satanás. Nos dice que se levantó a hacer guerra contra la mujer, el remanente, la iglesia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y nosotros sabemos por demás que el testimonio de Jesucristo es el don de profecía. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como pueblo de Dios con este material, con esta columna que Dios nos ha dejado? Una cosa debemos tener seguro: si estamos sujetos a las Escrituras y a los testimonios del Espíritu de profecía, si estamos sujetos a la Biblia, que es la fuente principal de nuestro conocimiento, es la fuente principal, las Sagradas Escrituras, si estamos sujetas a ella y a los testimonios del don de profecía y a sus mensajes, no tenemos por qué temer. De hecho, estar aferrados a las Escrituras y al don de profecía, a los escritos, tus mensajes están sujetos a un así ha dicho Jehová. Ahora, cuando estás en este plano, no es de extrañarse entonces cuando seas acosado dentro y fuera de la iglesia. En el momento en que tú te aferras a la Biblia y al don de profecía, comienzas a predicar estos temas, comienzas a hablar de la salida de las ciudades a los campos, comienzas a presentar los mensajes basados en las Escrituras y el don de profecía, lo primero que te van a decir es que tú eres fanático. Y no solamente vas a recibir ataques de afuera, sino de adentro de la iglesia. Al punto que van a pasar varias cosas. No te dejarán usar los púlpitos de esas iglesias. Te van a mirar como alarmista. Te van a rechazar y prácticamente te están lanzando fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no podrán soportar el testimonio directo que tú estás viviendo según lo que dijo Jesús. Entonces no te extrañe cuando tú comienzas a hablar, a predicar, a vivir conforme a estas dos columnas, tú vas a comenzar a ser perseguidos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dijo el Señor Jesús. De modo que este es el mensaje, este mensaje es el testimonio del testigo fiel que no pueden soportar muchos que están rechazando hoy por hoy el don de profecía, los escritos. Y si es importante estudiar las Escrituras, es sumamente importante, pero también es importante poner atención a estos testimonios que Dios ha dejado a su iglesia para que sea edificada. Cuando leemos, como dije anteriormente, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, nos confirma lo que es el testimonio de Jesucristo. Dice allí en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, cuando el ángel visita allí a Juan, y Juan se va a echar a sus pies para adorarlo.
el ángel le dice, espérate un momentito, no lo hagas, adora a Dios, el creador de los cielos y la tierra, el mensaje de los tres ángeles. Dice así, y yo me eché a sus pies, dice el apóstol Juan, para adorarle, adorar al ángel. Y él me dijo, mira que no lo hagas, cuidado, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esto está bien claro allí. Y cuando el pueblo de Dios como adventista comienza a rechazar los testimonios, prácticamente comienza a entrar en terreno movedizo, en territorio prohibido, a tal punto que, como dije al principio, no solamente comienza a buscar doctrinas para defender sus puntos de vista que son erróneos, comienza a creer doctrinas falsas. Es zarandeado a tal punto que pierde su fe. No solamente los testimonios, sino en las doctrinas que son las bases fundamentales de nuestra fe. Pero es interesante porque cuando se duda en los testimonios, sucede algo interesante. Allí en la página de Eventos de los Últimos Días, la página 182, dice algo interesante. Dice así, cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, lo que estaba diciendo hace un momentito y hago un paréntesis. Estas amistades que le mencioné al principio, ambas, yo sé que como ellos hay muchos dentro del mensaje. Estas personas no eran miembros adventistas de años, de 3 o 4 años. Por ejemplo, uno de ellos, ya un adventista de 30 años en el Evangelio, predicando el mensaje, predicando el pronto regreso de Cristo, predicando los eventos que están marcando que el tiempo está cerca, predicando prácticamente el mensaje de los tres ángeles, hasta que un día comenzó a aventurarse. Y en lugar de buscar información en los testimonios, en las escrituras, comenzó a aventurarse en otras fuentes. 30 años en el Evangelio. Resultado, hoy día no predica el Evangelio, no predica el mensaje, está fuera del mensaje, lamentablemente. Dice, cuando se duda y se renuncia a los testimonios, en los cuales una vez se creyó. Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Él redoblará sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción y apostasía. Ese es el peligro de rechazar los testimonios del espíritu de profecía. No solamente somos engañados, dice aquí que somos lanzados en abierta rebelión. Hay un caso reciente, una familia entera, muy conocido de nosotros, muy querido de nosotros, familia entera. Se bautizaron todos, tal vez como unos 4 o 5 en la familia. Y después de 2 o 3 años, comenzaron a apartarse, y yo me acuerdo que a veces nos llamaban aquí a la casa para que le explicáramos algunos textos del Espíritu de Profecía, algunos aspectos de la Biblia. Pero lo que yo me daba cuenta es que, además de consultar, que le mostráramos, que le enseñáramos, que le habláramos acerca de los testimonios del Espíritu de Profecía y la Biblia, algunas doctrinas que no entendían, luego que dábamos la espalda, nos enteramos que comenzaban a buscar en otras fuentes que no eran venenosas, que no eran seguras. Resultado, la familia entera fuera de la iglesia. Se fueron lamentablemente con los católicos.
Y no solamente eso, sino que se fueron y han comenzado a atacar la iglesia, a criticar el espíritu de profecía, a atacar la Biblia. Y desafortunadamente eso es lo que hace Satanás cuando logra sacarnos, desenfocarnos de la Biblia y del don de profecía, los testimonios del don de profecía. Dice allí en el evento de los últimos días, en la página 182, nos muestra allí cuál es el plan de Satanás. Dice de la siguiente manera: es el plan de Satanás. Fíjense cómo dice, mis queridos amigos y hermanos. Dice así: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios. ¿Hacer qué? Debilitar la fe. Cuando la fe del pueblo de Dios, del Hijo de Dios, se debilita, ¿qué más podemos esperar? Es plan del Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo. Dudamos. ¿Serán ciertos? ¿Será que Dios la utilizó a ella como profeta? ¿Será que Dios le habló a ella, la utilizó para dirigir al pueblo? Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después de esto, la duda hacia las sagradas escrituras. Es una cadena. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. Así lo dice el don de profecía. Es el plan de Satanás, llevar a su pueblo, a sus hijos, a dudar de los testimonios. Vamos perdiendo la fe en los testimonios, dudamos de ellos, luego vamos dudando de las escrituras y finalmente comenzamos marcha atrás sin regreso, sin retorno alguno. Mi querida gente, mis queridos amigos, el propósito, el enemigo ha hecho esfuerzos, y ese es el propósito de él y lo será hasta el final. El enemigo ha hecho esfuerzos, podríamos decir magistrales, para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Y desafortunadamente, como dije al principio, éramos conocidos por la iglesia, el pueblo de las escrituras, el pueblo de la Biblia. Y siempre teníamos en nuestras manos la Biblia, los dos pilares, la Biblia y el espíritu de profecía. Dice que el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo, los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y dice más: los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención. Esto me llamó la atención. Estas personas que están rechazando los testimonios, que los critican, que se van en contra del don de profecía, los escritos de Ellen G. White. Dice que los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, del don de profecía, verán que una ola de errores aparecerán dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? ¿Acaso no es esto? ¿Acaso no es esto lo que estamos viendo en las iglesias hoy día? Las iglesias que han fomentado influencia que disminuyen la fe en los testimonios son iglesias débiles. Y no solamente iglesias débiles, iglesias vacilantes. Mire lo que encontré en Mensajes Selectos, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 45. Mire lo que dice allí. Es interesante este párrafo. Ponga atención, mi querida gente. Dice así: vi que los que atacaban los testimonios, ella tuvo una visión, dice, vi que los que atacaban los testimonios, o sea, las visiones, no atacaban al gusano. Ella, lamentablemente, ya se presenta así, de esta manera.
Vi que los que atacaban los testimonios, o sea, las visiones, no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual habla Dios, sino al Espíritu Santo, el cual inspiró los mensajes que encierran los testimonios. Es terrible esta expresión. Dice ella que cuando se levantan para atacar los testimonios, no están atacando al instrumento, a la hermana de White, sino al Espíritu Santo, el cual inspiró estos mensajes a través de ella. Dice más, vi que era una cosa pequeña. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar los testimonios, la palabra de Dios manifestada a través de los testimonios, en este caso el don de profecía. Y hay una cita que ella dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Así lo menciona ella. En Mensajes Selectos, la página 55, dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. No en balde la iglesia se está dirigiendo cada día más hacia un lugar sin salida, mi gente, mis queridos amigos. Bendito sea el Señor por aquellos 400 Baales que no han doblado, por aquellos profetas que no han doblado sus rodillas frente a los Baales. 400 profetas que no han doblado sus rodillas frente a los Baales. Están firmes, confiando en los testimonios. Bendito sea el Señor por aquellos que todavía abrazan los testimonios juntamente con la Biblia, que creen en ellos. Serán hombres y mujeres fieles como la brújula del polo. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar, dice, la fe de las iglesias. En ellos, por esta razón, dice, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atacar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios por medio del don de profecía. Dice que estaremos resguardados, protegidos, cuando obedecemos los consejos, los reproches, las amonestaciones que Dios vio a bien dejarnos a través del don de profecía allí en los testimonios. Seremos resguardados, protegidos, seremos orientados y llevados a puerto seguro. Satanás trabajará hábilmente, querida gente. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en los testimonios. Cuando dice que trabajará en diferentes formas, ¿qué puede venir a nuestra mente? Posiblemente puede ser que trabaje a través de un líder de iglesia, un pastor de iglesia, cualquier líder de iglesia, inclusive hasta un hermano sencillo de la iglesia. No hace mucho me estaban comentando la semana pasada, un caso, desafortunadamente, aquí en Estados Unidos, cuando presenté este tema hace 2 semanas atrás, se me acerca un primer anciano de iglesia y me dice, Daniel, cuando estuviste presentando este tema en una sociedad de jóvenes, vino a mi mente un caso que conocí aquí en la ciudad de Clinton, aquí en Worcester, Massachusetts. Un pastor, obviamente ya con iglesia, se acerca a un matrimonio de una familia que se había bautizado, y la familia, el matrimonio, le preguntó, le dijo, bueno, pastor, ¿qué usted opina de los escritos de la hermana White? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué usted opina? ¿Cuál es su consejo en esto? Y me dijo él así, el pastor le dijo a esta pareja, no, mi hermano, simplemente la Biblia, solamente la Biblia y solamente la Biblia, ese es su deber. Olvídese de esos libros. Esos son casos pasados, eso quedó la historia, eso ya no tiene sentido que usted estudie eso. Fueron escritos para cuando comenzó el movimiento adventista.
No tiene por qué el estudiar, no es necesario. No le ponga atención a eso. Si alguien viene a hacer el comentario, ni siquiera le ponga atención. Dice que eso fue suficiente para que la fe de ese matrimonio fuera flaqueando. Y hoy por hoy esa familia está fuera de la iglesia. Yo le dije a mi amigo, al primer anciano, y le dije, yo no quisiera encontrarme en los zapatos de este pastor cuando Dios lo llame a juicio. Yo no quiero estar en los zapatos de este pastor. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en los testimonios. Ay de mí si soy piedra de tropiezo. Ya casi finalizando, en los minutos que nos quedan, voy a leerle aquí en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 34, algo interesante. Dice así: el que admite la verdad mientras sigue en la injusticia. Voy a leerlo nuevamente. El que admite la verdad mientras sigue en la injusticia, que declara creer, y sin embargo, la hiere cada día por su vida inconsecuente. En otras palabras, los que profesamos conocer el mensaje, aceptar el mensaje, la doctrina, el mensaje de los 3 ángeles, lo predicamos. Dice, sin embargo, la hiere cada día por su inconsecuencia o inconsecuente vida, su estilo de vida, una doble vida. Se entrega al servicio de Satanás, y me llamó la atención esto que voy a leer ahora. Se entrega al servicio de Satanás y lleva almas a la ruina. O sea, tengo un mensaje, lo predico, pero por otro lado tengo una doble vida. No estoy creyendo a medias el mensaje. Acepto la Biblia, pero estoy rechazando los testimonios del Espíritu de Profecía. Dice que estas personas se entregan al servicio de Satanás y llevan almas a la ruina, cuya sangre será demandada a esa persona. Esta clase de personas, dice ella, tiene comunicación con los ángeles caídos y reciben ayuda de ellos para obtener el dominio sobre las mentes de aquellos que están llegando al mensaje y los llevan a perdición. Es terrible lo que dice ella en eso. O sea, se convierte en un instrumento de Satanás para llevar a otras almas a la perdición simplemente porque aceptan un mensaje media. Y cuando digo esto me refiero a lo siguiente. No tiene sentido el hecho de que me bautice, acepte la Biblia, pero por otro lado estoy negando los testimonios del Espíritu de Profecía, porque lo que estoy haciendo es acallando la voz del Espíritu Santo que se ha manifestado a través de ellos para guiarme, dirigirme, edificarme y llevarme más cerca de mi Señor Jesucristo. A medida que se acerque el fin, queridos amigos y hermanos, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo comienzo. Es importante entender que Dios los dejó con un propósito. Leímos al principio que el pueblo sin profecía se desenfrena, se desorienta. Y Dios lo dejó con el propósito de que la iglesia no solamente sea edificada, sino que sea dirigida. Y a través de ello, cuando estudiamos las Escrituras, los abrimos y es como si fuera una lupa que nos ilumina las Escrituras, nos permite ver aquellas cosas que a simple vista no podemos entenderlas, no podemos verlas. Y ellos nos iluminan y nos ayudan a comprender puntos doctrinales que no podemos entenderlo a simple vista. Somos edificados. Voy a tener dos
2 párrafos que los conceptúo de gran importancia antes de ir cerrando. Evento de los últimos días, la página 45 dice así: los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas la verdad. Pero, todos los que crean que el Señor ha hablado, miren lo que dice, pero todos aquellos que creen y aceptan que el Señor ha hablado por medio de la hermana de White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en los últimos días. Esto es importante subrayarlo. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas la verdad. El enemigo va a hacer todo lo posible por hacernos dudar de los testimonios y finalmente de las escrituras. Pero dice aquí, evento de los últimos días, la página 45, dice, pero todos aquellos que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en los últimos días. Eso debe resonar cada día en nuestras mentes. Vivirlo cada día. Estar seguros de estos mensajes. El permanecer de pie en defensa. Dice así, eventos últimos días, página 184, dice, el permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia, cuando la mayoría, que es lo que estamos viendo hoy, cuando la mayoría nos abandonan, nos echan, nos expulsan, nos miran como fanáticos, no nos entregan el púlpito para poder predicar la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, nos cierran las puertas. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandonen, nos cierren las puertas, nos quiten los púlpitos, nos llamen fanáticos. El pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos. Cuando los campeones sean pocos, Dios está definiendo a su pueblo, aquel pequeño remanente que se mantendrá fiel hasta el final. Cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba, esa será su prueba, esa será mi prueba. Cuando todos me rechacen, me cierren la plataforma, no me dejen predicar el mensaje, esa será nuestra prueba. En este tiempo, dice ella, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Y voy a cerrar con un pensamiento del apóstol Pablo, que dice así: conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Si hay en la tierra un pueblo que puede hacer suyas las palabras del apóstol y que conoce el tiempo, ese es el pueblo adventista. Y yo diría, ese es el remanente de Dios. Ese es el grupito que Dios está apartando, que ha de predicar el mensaje de los 3 ángeles sin temor, sin miedo, porque confía en que Dios los ha llamado para un mensaje especial en la hora en que estamos viviendo. Dios está definiendo a su pueblo. Y aun cuando muchos rechacen los testimonios, y aun cuando muchos nos rechacen porque los abrazamos, los vivimos, testificamos, vivimos la Biblia y el don de profecía, y aun cuando muchos nos cierren la puerta, nos quiten las plataformas, los púlpitos, nos llamen fanáticos, dice que ahí entonces será nuestra prueba y debemos permanecer fieles y firmes como la brújula del polo. Ojalá, querida gente, que mis queridos amigos, que podamos cada día confiar en estos mensajes que Dios nos ha dejado a través del don de profecía, la Biblia, sobre todo la Biblia, pero entender que a través de ello Dios nos ha hablado, nos ha dirigido, hasta aquí nos ha ayudado Jehová y continuará dirigiendo nuestras vidas
mientras confiemos en la palabra de Dios, las Escrituras, y en el don de profecía, los testimonios que Dios ha dejado para que su iglesia sea edificada, para que seamos dirigidos. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de rechazarlos, porque leímos hace un momento atrás que rechazarlos no rechazamos al instrumento, sino que rechazamos el Espíritu de Dios que se ha manifestado para dejarnos los mensajes a través de ella. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre celestial, te damos gracias por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias por habernos dejado, Señor, estos dos pilares, las Escrituras y el don de profecía, los testimonios, a través de los cuales encontramos un mensaje de esperanza, orientación, de fe, y a través de los cuales podemos echar raíces y ser fortalecidos en la fe en los momentos difíciles que estamos viviendo. Dirígenos como pueblo, y aun cuando nos cierren las puertas, aun cuando nos quiten los púlpitos, aun cuando nos llamen fanáticos, que echemos manos de estos dos pilares y que podamos decir, así ha dicho Jehová, y que nos mantengamos como la bruja del polo, mirando solamente a Cristo Jesús, nuestro Salvador, y aun cuando nos rechacen, que entendamos que así persiguieron a los profetas y que vivir esto es la evidencia de que estamos viviendo la palabra y que estamos abrazando los testimonios y que estamos andando en la verdad y que seremos un testimonio para gloria y honra de Cristo cuando lleguen estos momentos difíciles y los vivamos confiado en que Jesús está al control. Bendice a mis hermanos en esta noche, guárdalos y protégelos y danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. ¿Podemos tomar unas 4 o 5 preguntas entonces? ¿Estará bien, hermano Daniel? Sí. Estamos aquí. Sí pueden surgir las preguntas. Ok. Hermanos, si tienen algunas preguntas, por aunque sea unas media hora, para no ir tan tarde ir a descansar. Bueno, mientras los hermanos se van preparando, Estrella 6.1, me gustaría preguntarle algo sobre la separación que salió de la Conferencia del Pacífico. La Unión del Pacífico parece que se separó de la corporación. Sí. ¿Qué se puede saber? Me parece que ellos también ya tienen, ya están o creen en la ordenación de la mujer y todo eso, ¿no? Pero ¿se están separando por el mensaje de los 3 ángeles o simplemente se están separando por...? Sí, precisamente cuando yo me disponía a salir para ir a atender el grupo que tenemos aquí los jueves, estaba preparando el tema esta noche, Madeline me estuvo hablando de esa información, de esa noticia que ya está en el internet. No tuve mucho tiempo de leer, pero una cosa le digo, mi amiga y hermana Brenda, cuando nosotros comenzamos a entrar en terreno como este, como por ejemplo la ordenación de la mujer, prácticamente estamos rechazando el mensaje completo. Lo estamos rechazando completo porque no, como estamos leyendo hace un momentito, no podemos decir acepto esto y esto no. Me paro aquí y acá no. Yo no puedo aceptar una verdad a media. En otras palabras, si una vez que se dirigen en rumbo a esa dirección, prácticamente están rechazando el mensaje completo de la iglesia adventista, del mensaje de los 3 ángeles, se rechaza completo. Todo es como decir, hoy día, el mundo secular, de los 10 mandamientos dicen que guardan 9, pero deshonran el 4. Y dice el apóstol Pablo que el que guarda todo y menosprecia a uno es culpable de todos. Así que yo creo que una vez que se están dirigiendo en esa dirección, prácticamente están rechazando todo el mensaje, porque no se están ajustando en un así ha dicho Jehová, no se están ajustando en los principios bíblicos, sino en lo que ellos creen que es conveniente. Así que yo no puedo cuestionar a Dios su palabra cuando la palabra de Dios me dice a mí caminar en esta dirección, las sendas antiguas, ahí yo debo ajustarme, porque en eso hay bendición. Así que una vez que ellos han tomado esta decisión, aunque digan que creen, están creyendo una verdad a media, y eso trae graves consecuencias. Sí, yo le comenté a Madeline que eso va a traer graves consecuencias.
Sí, eso pareció un mensaje fuerte, ¿no? Que la corporación se separa de la misma corporación, pero Sí, no sé qué resultados va a salir de eso, ¿no? sí, yo lo que digo es, a esta altura de la vida, cualquier cosa podemos esperar. Precisamente el libro del evento de los últimos días, creo que el capítulo 16 o 17, dice que Dios está definiendo a los fieles. En otras palabras, de ese remanente que surgió, Dios está sacando un pequeño remanente que serán fieles a pesar de cualquier cosa. Y ese pequeño remanente siempre estará ajustado en un así ha dicho Jehová. Predicará no solamente el mensaje de los tres ángeles, sino que será fieles a cada uno de los principios divinos, porque en la obediencia hay salvación. Así que Dios está definiendo a su pueblo, está separando de ese gran remanente, un pequeño remanente que finalmente terminará predicando el evangelio de los tres ángeles. Un privilegio para todos aquellos que estén entrando en ese pequeño remanente. Es un privilegio y debemos darle gloria y honra a Dios porque nos dé ese privilegio. Amén, amén, gloria a Dios. De repente también el privilegio es poder abrir los ojos para lo que está pasando, Así es. dentro de las iglesias, ¿no? Así es. Y también tener el valor de predicar ese mensaje que nos saquen de la iglesia. Claro. Y también salir de ella, ¿no? Salir de ella ahora que estamos viendo tantas cosas claro. que están sucediendo. Sí, mira, Brenda, hasta hace tal vez un año y medio atrás, no me acuerdo con exactitud, Madeline, comenzamos a predicar la salida de las grandes ciudades al campo, hacer las preparaciones, y como dije al principio, comenzaron a decirnos que éramos exagerados, extremistas, inclusive en muchas ocasiones no nos daban la plataforma, muy difícil nos daban la plataforma, inclusive pasamos un año y nada. Entonces, llegamos al punto de que comenzamos a buscar aquí en esta área un lugar donde movernos para otra iglesia, pero lamentablemente nos dimos cuenta que todas las iglesias estaban en la misma condición. Entonces comenzamos a ayunar, comenzamos a orar, y después de varios meses orando, Dios utilizó dos humildes instrumentos, dos hermanos que no fueron a universidad. La fuente de educación de estos hermanos, la Biblia y el don de profecía. Y comenzaron a llevar, sin que se comunicaran el uno con el otro, comenzaron a predicar sábado y miércoles estos temas de preparación para la crisis final y salir de las grandes ciudades. Dios los utilizó, el Espíritu Santo los utilizó poderosamente. Cuando vimos esto, Marlene y yo nos miramos y seguimos orando más intensamente. Y eso, una vez que sucedió, yo dije, bueno, pero vamos a buscar una alternativa para que nosotros podamos seguir presentando el mensaje. Y lo que hicimos fue, cada vez que teníamos la oportunidad, en reuniones en las tardes, sociedades jóvenes o en grupitos aparte, fuimos inyectando o aumentando esa información que dieron los hermanos. Resultado, hoy día, muchos de aquellos que nos llamaban fanáticos, que no creían en salir de las grandes ciudades, hoy día ya están haciendo la preparación, se van a ir, ya tienen su lugar preparado en Santo Domingo y hoy día ellos mismos ya están predicando lo que una vez ellos rechazaron. Amén, sí, y también tengo entendido que hay una iglesia esto es en donde estaba yendo Leonardo, que no tenían un pastor ahí, porque él estuvo predicando bien duro este mensaje ahí. Sí. Me parece que ustedes también iban para allá, ¿verdad? No sé, de repente nosotros nos conocemos. Sí, íbamos allá. Sí, íbamos allá y tuve el privilegio de predicar allí un tema sobre los tres ángeles. Y Leonardo se encargó, por la gracia de Dios, de darle un mensaje sólido a esta iglesita. Y hoy por hoy una buena mayoría conservan ese mensaje, lo predican, hasta donde sea posible tratan de vivirlo. Y una vez que salió Leonardo de allí, aun cuando los que se quedaron conservan el mensaje, pero lamentablemente el pastor que llegó no cree en el mensaje y ahí se ha quedado. Entonces, la semilla está sembrada. Nosotros, cuando Leonardo estuvo allí, nosotros íbamos, compartíamos, somos buenos amigos. Y
y a veces nos reuníamos acá en la casa, un grupito de 5, 6, 7, 10 personas, presentábamos el mensaje, conversábamos, pero una vez que él salió de allí, ya nosotros nos hemos mantenido por acá. Amén, sí. Sí, es raro ver una iglesia, ¿no?, que se está predicando ese mensaje, pero me parece que usó ese tiempo valioso muy rápido para predicar ese mensaje hasta que Sí. encontraron al pastor por esa área, ¿no? Sí, sí. Pero Así sí. pero sí, cada vez que, inclusive, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos, en lugar de usar el folleto de escuela sabática, que ya nosotros ni siquiera lo usamos, él lo que hacía, presentaba para ese momento temas relacionados con el santuario, muy buenos temas. Entonces, nosotros ya hace mucho tiempo que no usamos el folleto de escuela sabática, lo hemos dejado a un lado, y ahí aprendimos que es mejor, en lugar de usar estos folletos, cuando tenemos escuela sabática, presentamos temas relacionados como, por ejemplo, preparación crisis final, la salida de las grandes ciudades. Por ejemplo, en la iglesia que estoy trabajando y levantando, tengo el privilegio de que, como estoy al frente, todos estos temas los estoy alimentando ese grupo. Eventos de los últimos días, preparación crisis final, mensajes de los ángeles, y ahí le estoy tirando con todo lo que puedo. Preparar la iglesia. Amén, amén, amén. Pues sí, y los hermanitos que nos visitan, ¿no? Y los hermanos que están con nosotros también. Nosotros tenemos una iglesia aquí en el aire, ¿no? Nos reunimos también los sábados. Los esposos Restrepo también están predicando, usando todos los medios, todas las formas, así como ustedes lo están haciendo. Amén, amén. ¿No? De predicar este mensaje y de tratar de, de infiltrarnos en las iglesias y de que esos hermanitos escuchen este mensaje, ¿no? Ya que estamos viviendo en momentos, pero culminales, ¿no? Ya Claro. Estamos a las puertas Claro. realmente de lo que está pasando. Aquí Claro, está cuando... Sí. Disculpa. Sí, cuando te iba a comentar que cuando nosotros, por lo menos nosotros, Madeline y yo, cuando vamos a la iglesia así en grupos, vamos con la intención de levantar, poner el mensaje, poner en la plataforma comentarios, pensamientos que nos ayuden a comentar sobre el mensaje de los ángeles. Si no vamos con esa intención, no vamos a ningún sitio. Nos quedamos en la casa o hacemos cualquier otra actividad, pero siempre lo hacemos así. De hecho, los domingos, como te comentamos, nuestros mensajes cada domingo en la emisora siempre son mensajes del tercer ángel, siempre el santuario, e inclusive presentamos a salir de las grandes ciudades, estamos presentando acerca del zarandeo, temas así estamos presentando en la radio y la audiencia está respondiendo. Dicen, ¿cómo en nuestras iglesias nunca nos han hablado de esos temas? ¿Cómo es posible? Esto es bíblico. Simplemente tienen que buscarlo, como los bereanos. No quedarnos con lo que nos enseñan. Buscar la Biblia, estudiarla, y ahí Dios nos va a hablar. Amén. Amén, amén. Aquí está nuestra hermana Betania. Hermana Betania, la línea está abierta. Ay, buenas noches, mi Brenda querida. Y buenas noches, joven, predicador, pastor, como sea. Muy lindo tema, muy hermoso. Estás en lo cierto, porque en verdad, una preguntita primeramente. Por ejemplo, mi hija está con el esposo, pero son yugos desigual. Él se ha bautizado 2 veces, pero se ha salido las 2 veces. Entonces, mi hija, por no quedarse en la casa con él, se está yendo a la iglesia, todavía asiste a la iglesia, pero ya está, que no quiere ir. Digo, ¿pero para qué te vas a ir? Ya le he dicho 1000 veces, mami, pero me voy a quedar aquí con este hombre que pone música, y dice, es un constante pleito con Satanás y conmigo. Entonces yo no me puedo quedar aquí, mami, porque es como vivir lo mismo que él está viviendo. Yo no sé ya qué más sugerirle. Hay algunos hermanos, es en Pensilvania que ellos están, y le he dicho a todos ellos que de 3 que se salgan o 4, que ya hay personas que se han salido de la iglesia como yo, por ejemplo, que voy a tener un año que me bauticé en el mes que viene, no mentira, en este mismo mes, el 28, que fui y me bauticé en República Dominicana, que es mi país, y voy a tener un año, gracias a Dios, yo me bauticé en Santiago, pero no me inscribí en ninguna iglesia. ¿Por qué? Parece que el mismo Dios sabía lo que venía y ya uno tenía conocimiento.
de que venía el zarandeo de las iglesias, de las cosas que venían. Y no sé si estoy bien o estoy mal, pero asisto a veces a veces voy a la iglesia. Cuando voy a donde a los adventistas reformados, a la iglesia, porque me gusta como ellos guardan el sábado. No estoy todo el tiempo mezclado, sí, pero sí, he ido 2 veces a la iglesia con ellos. Me gusta cómo es, porque llevan la palabra de Dios como Dios quiere que se lleve, en cuanto a lo que he visto hasta ahora. Entonces, lo que le digo a mi hija es, salte de ahí, salgan de ahí, que estoy de 3 en 3, más adelante, sea un grupo, porque si no voy a hacer luz en la iglesia, no voy a gritar lo que yo tengo en mi corazón, ¿para qué voy a ir? Ella me está insistiendo, mami, ven para acá, vamos un sábado. Digo, claro, me voy a parar en el púlpito y voy a decir las cosas como son. Me van a botar de ahí a patadas. Le he dicho a mi hija, porque no quiero, ¿cómo voy a callar lo que estoy sabiendo, lo que estoy mirando, lo que está pasando? ¿Por qué me voy a callarlo? Si Dios quiere la verdad, ¿para qué la voy a callar? Entonces, ¿yo soy una cobarde? No, mejor no voy. Voy a la otra, porque ahí sí se predica verdad presente, y cuando no voy, pues me quedo yendo aquí con Brenda, que sí predican cosas, verdad presente. Brenda, otra cosita, mi amor, que Dios te bendiga por hacer esos gestos tan bellos que haces cada sábado. Cada vez te admiro más, y Dios debe estar tan feliz de tener una hija como tú. Cuánto gusto me daría a mí ser así. Amén, gloria a Dios. De verdad que sí. Ahora, pastor, contésteme, por favor, de lo que me acuerdo. Sí, mi querida hermanita, esto es, yo utilizaría la palabra que dijo Jesús. Esto no sale sino con ayuno y oración. En otras palabras, cuando llegan estos momentos difíciles, nosotros tenemos la fuente más segura cuando practicamos lo que Jesús nos dijo. Momentos difíciles como estos, no hay otra cosa que hacer más que ayunar y orar. Mire, nosotros nos hemos visto con situaciones muy difíciles aquí, muy difíciles en la iglesia, como lo dije anteriormente, inclusive ataques de pastores y ancianos de iglesia. ¿Cuál ha sido nuestra posición? Orar y ayunar. Ahora, el problema en este caso es que cuando los dos son débiles en la fe, ya lo que están alrededor, tenemos que hacer las veces de protección, ayunar y orar por ellos, para que Dios haga un círculo de protección sobre ellos. Es nuestro deber, como en el caso de Moisés, interceder por su pueblo, por sus hijos. Cuando Dios quiso destruir a Israel, cuando se rebelaron, Dios le dijo, quítate del medio que lo voy a destruir, no hagas tal cosa. Y Moisés intercedió. Entonces, nosotros somos llamados a ser intercesores por aquellos que están perdiendo la fe. Y Dios va a hacer la obra. Simplemente no debemos desmayar. Sí, muchas veces tenemos la bendición de contar con hermanos o hermanitas que son dados, tienen el ministerio de oración. En esos casos, es cuestión de llamarlos, de decirle, hermanita, mi hermanito, necesito que ore por mí por esto, por esto y por esto. Mire, nosotros tenemos acá un ministerio de oración, ya casi para 2 años. Un hermanito ya de 80 años con su esposa, más o menos la misma edad. Y ellos se levantan todos los días, y así durante 2 años, todos los días a las 4 de la mañana. Han asumido un ministerio de oración, y eso ha sido de gran bendición para muchos hermanos. Pero ellos se levantan todos los días. Entonces, si usted conoce de alguien que tenga el ministerio, mire, mi hermanito, cuando usted ore en la mañana, póngame en oración, y le garantizo que Dios se va a manifestar de una forma increíble para gloria y honra su nombre. Y Dios le va a solucionar ese problema. Amén, sí, porque mi pobre hija está en un constante sufrimiento por esa parte. Entonces ella a veces dice, mami, yo me voy, nos vamos el año que viene, nos vamos con o sin dinero, con lo que tenemos, con lo que sea, nos vamos para Santo Domingo. ¿Por qué? Ya yo le dije a él, porque yo no quiero vivir así. Yo soy una persona que quiero vivir entregada a Cristo, consagrada a Dios, y no puedo con una persona así. Entonces le dije, bueno, acuérdate que yo me duré 23 años y medio con el mío, y como vivía en pecado, me aparté de él, me preparé 6 meses, que fue el año pasado, gracias a Dios, justamente para el 28 de este mes, cumplo 1 año. Y yo dije, mira mi ejemplo, cuántos años yo duré, que nadie creía que yo me iba a apartar de él, porque yo lo amaba muchísimo, pero más tengo que amar a Dios, y yo me aparté de él,
Yo digo, bueno, Hay, sí. Hay no hace mucho vi una película cristiana que se titula Cuarto de Guerra, un cuarto de guerra. Y allí presentan esta película, si un cuarto de guerra se llama la película, una película cristiana, y presenta allí precisamente un caso donde el matrimonio era un matrimonio de éxito, de negocio. Un día el esposo comienza a fijarse en una de las secretarias. Se enamoró ciegamente de la secretaria teniendo ya a su esposa y la esposa se iba dando cuenta, iba sufriendo, hasta que un día esta muchacha, la esposa de este hombre, era de Rialto, vendía casas, edificios. Entonces llega a una casa donde la dueña era cristiana, una cristiana de muchos años en el Evangelio. Y entonces la señora comienza a presentarle la casa, a mostrarle los cuartos, etcétera, etcétera, porque para poder vender la casa tenía que presentarle toda la casa, los cuartos. Pero cuando están terminando, la muchacha que iba a vender la casa le dijo, pero hay un cuarto que usted no me ha presentado. Para hacer la historia corta, ella le dijo, este cuarto no se lo ha presentado, pero lo voy a hacer mañana. Al día siguiente fue y le presentó el cuarto. Y la muchacha le dijo, pero ¿por qué este cuarto está vacío? Ella le dijo, porque este es el cuarto de guerra. ¿Qué significaba eso? Las grandes batallas espirituales, esa mujer le enseñó a esta joven que en su casa ella podía hacer un cuarto de guerra. Así lo hizo. Fue a su casa, buscó un closet, lo limpió y lo convirtió en un cuarto de guerra. Allí comenzó a orar día y noche, doblar rodillas, clamar a Dios, y Dios le dio la victoria sobre ese matrimonio y hasta el día de hoy están juntos. Un caso verídico. gracias a Dios, bendito sea Dios. Pero ella supiera que mi hija tiene un cuarto aparte así, y lo ha cogido por oración, y se levanta a las 4 de la mañana todos los días a leer la Biblia y a orar. Porque ella trabaja que no desmaye. Eso le dije yo a ella. No te canses de hacerlo. Yo también. Incluso teníamos una oración con una hermana que está allá en República Dominicana, que a las 4 de la mañana todos los días orábamos, las 3. En comunicación. Ella en Pensilvania, yo aquí en Patterson, y Ana allá en Navarrete. Y precisamente hoy, si Dios quiere, pensé hacerlo de nuevo con Ana, esos días de oración de las 4 de la mañana, porque a veces ella lloramos a las 12, a las 8, a las 1, Ana y yo, pero ahora vamos a hacer fijo a las 4 de la mañana, que por cierto la voy a llamar casi ya. Mi hermanita, ¿cómo se llama su hija para incluirla en nuestras oraciones? Carolina Méndez. Carolina Méndez. Sí, pero tengo dos que no están con Cristo. El varón que se llama Oliver Méndez y la otra que está enferma, la más pequeña, que por ella estoy aquí, porque yo me fui el año pasado para quedarme allá y no me pude quedar porque ella es una niña incapacitada de por vida con 4 niños, pero esa misma lucha que tiene mi hija allá con su marido la tengo yo aquí con ella, porque aquí desde que se levante televisión, novela o música, los niños con el arpa, y le digo que por ahí se entra Satanás, le he dicho todas las cosas que están pasando. La vecina del segundo piso dio un testimonio de un sobrinito de 2 años que en República Dominicana le compraron un arpa de eso, y que todas esas cosas, pero ella no me hace caso. Lo que estoy en oración y ayuno, yo estoy en eso hace mucho, ya tengo un par de... que la libra que quería rebajar ya gracias a Dios le he botado toda. Con tal de que el Señor entre en su corazón de esta niña que está enferma mayormente. Y calme el hogar de mi hija, porque en verdad mi hija no lo quiere dejar, porque son casados, ya tienen muchos años juntos, ya tienen aproximadamente como 14 años, pero fue lo que yo le dije a ella, mírame a mí, yo duré 23 años, 6 meses, más 20 días con ese señor, y tengo que valorar, si yo en 20 años y tantos años yo no casé con él, y viví en pecado, pues me aparté de él, no me quedó otra opción. ¿Cuál camino coger? El de Dios, no el del hombre, porque el hombre no tiene ninguna potestad en la tierra para salvar a nadie, ni ser más abogado que Dios. Y eso me gustaría que lo escuchen muchas personas, que a veces hay personas que están atadas. Una amiga mía aquí en Patterson se bautizó en mayo, porque yo le dije a ella tenía muchos años yendo a la iglesia fijamente, dando su diezmo de sábado en sábado, de miércoles en miércoles, y yo le dije a ella, Cruzita, si no te decides por Dios, te vas a quedar. Mírame a mí. Entonces yo le puse mi ejemplo. No, pero ¿cómo fue? Digo, eso yo lo conseguí con ayuno y oración. Yo dormí hasta 3 días en el suelo, pidiéndole a Dios que me capacitara
para apartarme de ese hombre y que yo lo olvidara. Y devolvérselo a la esposa de él, que fue la que, por quien él se apartó de ella por estar conmigo. Entonces yo, gracias a Dios, conseguí eso, devolvérselo a ella, que ese era mi mayor. Yo le decía, por favor, no te vayas a meter con una mujer en la calle que te va a destruir, vuélvete con ella, vuélvete con ella. Y gracias a Dios que volvió con ella. Y yo estoy muy feliz por esa parte. Me duele porque no voy a decir que no me duele, sería hipócrita y mentirosa. Pero me siento bien, porque yo devolví lo que era, como dijo Jesús, al César lo de César, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. O sea que me siento en esa parte. Dios no lo dijo por esa razón, lo dijo por lo justo, pero en parte tengo razón porque lo justo es que él volviera con ella. Y eso a mí me llena de satisfacción. Y yo sé que a Dios le agradó bastante eso, que yo hiciera eso. Y él se iba a divorciar, pero yo no quiso que fuera así. Dios tenía algo mejor para mí que seguirlo a él. Amén. Buenas noches y gracias por escucharme. Cualquier cosa que me tenga que decir, me la contesta, pues yo sé que hay alguien más esperando para hacer preguntas o no. Solamente me gustaría saber si el hermano Restrepo está también con nosotros. Gracias, hermana. Mi Betania querida. Mi Brenda, te quiero mucho. También. Y buenas noches, Dios los bendiga rigurosamente. Para la gracia al hermano Daniel, tremendo mensaje, de la manera que lo trazó, muy importante, donde la gloria está para el Señor. Mientras usted me hablaba al principio, las 28 doctrinas, me estaba a colación algo. Fíjense, ahora son 28 y yo tengo 27. De los 27 del último día, 27 doctrinas, no sé cuál será la 28, pero hay algo muy importante que estaba cogiendo el librito nuevamente, y hay esta doctrina que me llamó la atención, que es la doctrina número 11, la doctrina de la iglesia. Sí. Y entonces dice, los adventistas del séptimo día creen que la iglesia es la comunidad de los creyentes que confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador, manteniendo la continuidad con el pueblo de Dios los tiempos del Antiguo Testamento. Hermano, si usted lee esta primera parte de la iglesia, es la comunidad de los creyentes que confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador, esa creencia entonces, exactamente, busquen ustedes si tienen internet, Concilio Mundial de Iglesias. El Concilio Mundial de Iglesias se formó primero el Concilio Federal de las Iglesias, se fundó en 1908. En 1948, 1950 se fundó, ya está fundado el Concilio Nacional y después se fundó en 1950 el Concilio Mundial de Iglesias. La Iglesia Adventista en 1960 a 1972 empezó a coquetear por 12 años prácticamente con el Concilio Mundial de Iglesias hasta que finalmente entró. Y entonces ellos adoptaron, se busquen en internet, la definición de iglesia, el Concilio Mundial de Iglesias es exactamente, literalmente, palabra por palabra, como las creencias de los, ahora un 28, el libro no tengo un 27 creencias de los adventistas del séptimo día, la 1 o el 11, la definición de iglesia, es copiar exactamente el Concilio Mundial de Iglesia, hermano. Qué tristeza. Y por eso es que está pasando lo que está pasando. Y escuché, leí un poquito en WhatsApp, mensaje que puso un hermanito hoy, acerca de la división que tocó la hermana Brenda, de la Pacific Union, o la conferencia de por allá. Y entonces, hermano, no es para bien, es para peor, claro, como están hablando por la ordenación de la mujer y todo, o sea, que definitivamente peor, espíritu de apostasía. Pero hay que estar orando, hermanos, y afortunadamente de la salvación individual. Gracias a Dios por eso, que imagínate, podemos salvar en grupo. Es también difícil nuestra salvación. Así es. Dios los bendiga, hermanos. Así es, Pastor Restrepo. Es un placer escucharlo, conocerlo, aunque sea a través de esta comunicación, pero sí, usted tiene razón, Pastor. Gracias a Dios que la salvación es individual y no en grupo, porque de lo contrario estaríamos en tremendos problemas. Eso así, hermano. Nos ven por eso y sigamos adelante, orando los unos por los otros y como usted lo leía,
cogiendo fuerza la debilidad de los demás. Esa será Así. nuestra gran prueba, cuando la mayoría nos abandone, cuando los campeones sean pocos, esa será nuestra gran prueba. Que Dios nos Así es. ayude a estar firmes, hermano. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén.